Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al programa de Guaraní A, Asociación Cultural Paraguaya. Como todos los sábados estamos aquí por AM 1580, Radio Tradición, para compartir una linda selección de música paraguaya, para compartir las novedades acerca de la asociación y bueno, desde ya les agradecemos mucho por acompañarnos como siempre. Hoy está con nosotros en el estudio, vamos a compartir este espacio junto a él, el vicepresidente de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya, el señor Arturo Gómez Salles. Así que le vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida al programa de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Floirán, ¿cómo estás? Bueno, contento, agradecido. Hace rato que veníamos amenazando de venir. Hoy se dio esta oportunidad de poder compartir con nuestra audiencia, con esa vasta audiencia que sábado a sábado escucha y se nutre de cultura y de música paraguaya. Y muy contento de poder estar contigo, de haber almorzado y que tenemos una larga tarde todavía por delante hasta llegar a la reunión de comisión directiva. Pero contento de poder compartir contigo aquí el aire, estar en el piso y de hablar actualidad y también hablar de las actividades de nuestra asociación. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Y nosotros siempre empezamos con una música, como apertura musical del programa. Y esta vez elegimos música con arpa paraguaya. Lo escuchamos y después le decimos qué tema es y quién lo interpreta.
Así escuchábamos India de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero en la interpretación de Francisco Jiménez. Francisco Jiménez es un arpista villarriqueño, que ha recorrido el mundo con este instrumento. Así que un gusto tenerlo a él en la apertura musical del programa de Guaraní A del día de la fecha. Y vamos a recibir a una persona que está a través del 4754-8784. Ella es Isidora Estigarribia, una india villetana. La oyente que, bueno, siempre nos acompaña, que es socia de Guaraní A y, bueno, nos quiere saludarnos. Así que buen día, Isidora, ¿cómo estás? Hola, Froilán. Buen día para todos los oyentes, toda la comisión de Guaraní A, y bienvenido a Arturo. Gracias, Isidora, ¿cómo estás? Bien, que se repita varias veces, Arturo, ¿eh? Sí. Sí, acá estoy esperando ansiosa el 11 de marzo para encontrarnos en la sede de Guaraní A. Vamos a festejar tu cumpleaños. Ay, gracias. Ya tenemos la torta, sí, la sidra. Claro, yo sigo festejando todo el año, todas las veces que pueda. Ajá. Así que, Isidora, te vamos a esperar ese día, todos tus amigas también. Bueno. Y vamos a pasarlas lindo, como siempre. Ahí. Como siempre, sí, ya lo creo. Bueno, Froilán, quiero saludar a todos los oyentes y a los socios y a la comisión directiva. Bueno, y los sigo gracias, escuchando. Ya está hecho un abrazo. El saludo. Chao. Así que, bueno, así entonces, Isidora Estigarribia desde Villa Adelina, que ella siempre nos escucha, siempre nos llama. Y bueno, le agradecemos mucho por eso. También queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, en el Facebook especialmente, que bueno, ahí pueden encontrar todas las novedades acerca de Guaraní A, Asociación Cultural Paraguaya. Y bueno, cada vez tenemos más seguidores, así que muchas gracias a todos por compartir nuestras publicaciones, por poner me gusta a toda la página de Guaraní A, Asociación Cultural Paraguaya. Y ahí van a ver los vídeos de Mirta Noemí Talavera también, que el próximo 14 de abril, sábado 14 de abril, va a estar en el auditorio Hugo del Carril de José León Suárez para realizar un musical a partir de las 18 horas. Así que bueno, están todos cordialmente invitados. El auditorio Hugo del Carril queda ahí cerca de la 9 de julio y la avenida Márquez, a 2 cuadras de avenida Márquez y 9 de julio. Un lugar muy fácil de llegar. Y por supuesto, si ustedes quieren comprar las entradas anticipadas, también lo pueden hacer comunicándose con nosotros a los teléfonos 4764-3976, 4769-7500, a los números de celular, al WhatsApp 11 41 57 20 05. Y bueno, y como les contaba Isidora, también el 11 de marzo, ya falta poquito para esa fecha, vamos a tener un almuerzo con socios y amigos en la sede de Guaraní A, Asociación Cultural Paraguaya, que queda en Reconquista 3121, a 3 cuadras de la estación de Chilavera. Y vamos a encontrarnos, vamos a festejar los cumpleaños de todos los socios que han cumplido años en los meses de enero, febrero y principios de marzo. Así que están todos cordialmente invitados. Hay mucha gente que confirmó su asistencia, así que le agradecemos también muchísimo a todos ellos. Y hoy es el Día de la Mujer Paraguaya, Arturo, así que tenemos que saludarlas. Así es. Felicitarlas y bueno, vamos a contarle también hoy a través del programa la historia de por qué se festeja el Día de la Mujer Paraguaya. Y hablando de mujer paraguaya, vamos a saludar con esta canción, con esta gran intérprete paraguaya, Mirta Noemí Talavera, a todas las mujeres paraguayas en su día. Así que este tema para ellas. Sufro al pensar que el destino logró separarnos.
guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y que no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos, dulce vaporú. Tu cabellera sedosa acaricio en mi sueño y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cuncú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y que no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Así entonces, Mis noches sin ti, una guaranía de María Teresa Márquez y Demetrio Ortiz en la voz de Mirta Noemí Talavera. Ustedes pueden ir a ver a Mirta Noemí Talavera el 14 de abril en el auditorio Hugo del Carril de San Martín. Así que, bueno, le reiteramos la invitación. Y esta canción era un saludo musical para todas las mujeres paraguayas en su día. Y Arturo, ¿vos sabés por qué se festeja el Día de la Mujer Paraguaya? Sí, lo estamos leyendo, estamos charlando aquí. Y en el homenaje que también decidimos hacer en este día tan especial, en el recuerdo de todas las mujeres, bueno, uno trae a la memoria tías, abuelas, porque yo he tenido... Vos sabés, yo tuve 3 abuelas. ¿Cómo 3 abuelas? ¿No puede ser eso? Bueno, papá de muy joven, de muy niño, queda huérfano. No conocí a mi abuela materna, pero sí conocí a quien suplió ese lugar de abuela, y que fue para mí mi abuela, por supuesto. Y mirando la foto que recordábamos ahí, hablando con la pañoleta blanca y con su camisa y su delantal, caminando debajo del mango, bajo ese fuerte sol del Paraguay, ¿no? Que obviamente pica y duele. O te decía de mi tía Reina, ella vendía carne en burro, la burrerita. Mi abuela era de ir a vender al mercado banana, ¿no? También con su burro. Y mis tíos, que ya hoy son mayores, casi bordeando los 65 años, el menor, vendían hielo. Hoy hablábamos de eso en el almuerzo. Vendían hielo en el mercado. Como todavía hoy en el interior del Paraguay, vos me contaste que estuviste hace poco, yo estuve el año pasado, todavía se puede ver estas cosas y todavía hay un recupero de la historia, y por eso está bien el recuerdo y nuestro homenaje, porque
hay cosas que todavía están muy, muy vigentes. En el Paraguay, en el interior, si bien en el centro ya hay un adelanto y ya se parece a una gran urbe como Buenos Aires, a pocos kilómetros, porque el Paraguay tiene esa ventaja, a 35 o a 45 kilómetros ya hay campo. Y en el campo, en la campaña, todavía hay gente que hace de esto un ritual y son costumbres que nunca se pierden. Sí, eso es verdad. Y cuenta la historia que fue un 24 de febrero de 1867, en plena guerra de la Triple Alianza, cuando se avanzaba sobre el único país que proponía un modelo autónomo de desarrollo. Avanzaban sin piedad, a sangre y a fuego. Ese día las mujeres de alta sociedad donaron sus joyas para apoyar al ejército del mariscal Francisco Solano López. La propuesta de declarar el 24 de febrero Día de la Mujer Paraguaya fue una iniciativa de la historiadora Idalia Flores de Zarza, idea a la que adhirió Carmen Casco de Lara Castro, que presentó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, el mismo año en que las Naciones Unidas celebraba el Año Internacional de la Mujer, en 1974. Y el 6 de diciembre de ese año, de 1974, la ley fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y posteriormente fue promulgada por decreto. Y es por eso que se festeja el Día de la Mujer Paraguaya, los 24 de febrero. Y hablando de mujer paraguaya, vamos a escuchar un dúo de mujeres paraguayas, Fidelina Fleitas de Cardoso Ocampo y Amambay Cardoso Ocampo, que nos interpretan el siguiente tema musical. Emo aroja el cubé y ante macua bebé, lerenda bebé, cocoiro que ya. Taunde ironza, topico shakanundu, por el pucu pucu, roque ya huive, shebua yuca. Yeikobe vaya yuesha, eiba ni coñe. Upejarente kobe añetenga ubeñenga Etaite paneabla Tokupan waheyabe Shereta Paraguay mi Sheajo bandereke Momure huibe Etaro heshagau Momure huibe Dereje shemandua Giantean wahe se supia mokuru Majere sau Haente matomoka Shemita irungue Taiyatu pashereke Tobeto hendu Shepuare mimbasu Momuru vive Upepente yahisha Nyande Paraguay Dai porimbo yoyaka Yaikobe vaya yuesha, eiba ni coñe, upejarente ikobe, añetenga upeñenga. Etaite paneabla, te cupean maheyabe, shereta Paraguay ni, sheajo bandereke, monduru vive, etano heshagau, monduru vive. Shemandua Kiantean wahe Shesupia mukuru Hashere sau Hainte matomoka Shemita irungue Taiyatu pashereke Tobeto hendu Shepuare mimbasu Momuru vive Upepente yahisha Nyande Paraguay, del Corimbo Yoyacá. Nyande Paraguay, del Corimbo Yoyacá.
Así entonces, Montbury Guibé, una polca de Mauricio Cardoso Ocampo e Ina Rolón de Ramos Jiménez, cantaban a dúo Amambay y Fidelina Cardoso Ocampo con el conjunto folclórico Perurimá, una grabación que data del 15 de noviembre de 1971. Una canción que además emociona profundamente al escucharla, especialmente a quienes viven lejos de la patria, ¿no? Esta fue la primera inspiración musical folclórica creada por una mujer paraguaya y hoy la estamos escuchando en el Día de la Mujer Paraguaya. Y vos hablabas de Burrerita, Sí. que es un... bueno, Ícono clásico del Paraguay. claro, y es una acuarela prácticamente hoy en día porque ya no se pueden ver más burreritas en Asunción. Pero sí se pueden escuchar la canción que lleva el nombre y es en homenaje a las famosas burreritas de Paraguay de antaño, ¿no? Y para cerrar esta recordación a la mujer paraguaya, compartimos a continuación Burrerita de Félix Pérez Cardoso en la voz de Eladio el Grande Martínez. Palabras mejor sentidas quiero expresarte en guaraní. No despunta aún el alba cuando inicias tú la marcha y al mercado te diriges a llevar maerepú. No haces caso de la lluvia ni te importa si la escarcha, solo puede depararte el dolor de un vacío. Las penurias han curtido día a día tu existencia y han armado de coraje tu perenne pujaré y te han dado elementales enseñanza de paciencia para así en la desgracia sostenerte en barete. Y trotando burrerita desde tu humilde tapuy por los montes y praderas y en camino de Ipicuy, con tus árganas bien llenas de naranja y mandioca, vas por calles asuncenas repartiendo cabo. Por el duro pan diario, legua y legua vas andando, sobre el lomo del burrito al que tienes como Irún. Al cruzar así las calles, al trotar tú vas dejando un pedazo de tu vida de obrerita en Boriajú. Son tus días tan iguales que no tienes ni un domingo de placeres o de goces en tranquilo Petú. Burrerita paraguaya, en mis versos te distingo y te abrazo en mis estrofas en ardiente cunú.
y trotando burrerita. Desde tu humilde tapiz, por los montes y praderas y en camino de Ipicuy, con tus árganas bien llenas de naranja y mandio, vas por calles asuncenas repartiendo cabo. Sí. Bueno, así escuchábamos Burrerita de Félix Pérez Cardoso en la interpretación de Eladio el Grande Martínez. Eladio el Grande Martínez, que fue un cantante y compositor nacido en Paraguarí y que bueno, ya partió hacia la eternidad, pero que sigue vigente a través de sus grabaciones. Nada, comentábamos al escuchar, es tan lindo escuchar esta canción. Yo me gusta mucho escucharla en la voz de Jorge Cafrune. Hay una historia de Cafrune y la música paraguaya. Él fue convocado como artista y creo que fue en aquellos tiempos donde había toda una apertura del folclore paraguayo y argentino, y él se enamoró del Paraguay. De hecho, hay muchas interpretaciones paraguayas lindas también cantadas por Jorge Cafrune y otros temas. Pensé que era Jorge Cafrune y no, era Eladio Martínez. Sí, y Jorge Cafrune grabó un disco, un álbum. Todo un álbum, exacto. Sí, que se tituló Homenaje a... No, Yo Canto al Paraguay, que era un homenaje al Paraguay e incluye grabaciones de grandes guarañas que son clásicos hoy en día de la música paraguaya. Y hablando de admiración al Paraguay, hay mucha gente que admira la música paraguaya. Y bueno, me acaba de llamar Marcela, que es una señora que tiene un programa radial aquí por esta emisora los días sábados a partir de las 19 horas, y ella siempre escucha el programa y me cuenta que a sus abuelos le encantaba escuchar la música paraguaya por el sonido, porque bueno, es una música que también, dependiendo del ritmo, por ejemplo, una guaraña que es muy dulce, el idioma en sí es muy dulce. Y entonces ella siempre nos llama y está ahí escuchándonos, así que te mandamos un gran saludo y gracias por acompañarnos como siempre, Marcela. Y bueno, invitamos también a todos los oyentes que la acompañen a ella hoy a partir de las 19 horas aquí por AM Tradición. Y bueno, quiero saludar también a toda la gente del Facebook. Y bueno, vamos a compartir una canción más del mismo álbum que estábamos escuchando. Pero antes vamos a recordarles la invitación para el 14 de abril en el Auditorio Hugo del Carril de San Martín, que queda en Sáenz Peña, 4151, a 2 cuadras de Avenida Márquez y 9 de Julio. Es un auditorio muy lindo que tiene alrededor un parque. Y bueno, ahí va a estar cantando Mirta Noemí Talavera. Y ese mismo día, antes del musical de Mirta Noemí Talavera, vamos a presentar un ensamble homenaje al doctor Carlos Federico Avente, que es el presidente honorario de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya, donde van a participar muchos artistas, muchos cuerpos de danzas, entre los que se pueden citar al grupo Panambijo de Quilmes. Está la señora Patricia Luque con un grupo de bailarines que hacen danzas paraguayas. También va a estar la agrupación Iberá, con las hermanas Molina. Bueno, está el cuerpo de danzas folclóricas Pecasumí, dirigida por María Dávalos. Ella es la que va a estar coordinando y dirigiendo este ensamble. Y bueno, también incluye el ensamble un tema musical que fue hecho por Daniel Ortiz, un músico paraguayo que vive acá en la Argentina, en homenaje al doctor Avente, que se titula Tajitarobá. Tajitarobá era un apodo de los tantos que tenía el doctor Avente. Y bueno, esta canción lleva ese título. ¿Qué significa eso en castellano? Tajitarobá, hormiga, así. Tají es hormiga. Tonta hormiga o alocada hormiga. Claro, una hormiga así que alocada, anda por todos lados. Sí.
Y porque la otra vez... podríamos decir inquieto, Sí, o sea, inquieta hormiga. Claro, porque la otra vez hacía tantas cosas y ayudaba a tanta gente que capaz por eso le pusieron el apodo. No, es una cosa que se me ocurre a mí, en realidad Claro. no sé cuál es la historia. Enloquecido, ¿no? Porque, bueno, el guaraní tiene esa particularidad. Uno puede dar muchas acepciones a una sola palabra, porque se usan determinadas oraciones, entonces vos te puede usar de esa manera y tiene varias interpretaciones, pero al que se le dice taruá se entiende muy bien qué significa taruá. Claro. Y bueno, se va a incluir ese tema musical y bueno, también van a participar la gente de la agrupación teatral Jacinto Herrera. Son 5 actores y actrices que bueno, se sumaron a esta propuesta, y eso va a tener una duración más o menos de 1 hora. Es toda una puesta en escena donde la gente va a ver arpa, va a ver danza, va a ver teatro, va a ver poesía, pero todo así coordinado y ensamblado como para que pueda ser dinámico y único, ¿no? Y eso es una gran sorpresa porque nunca se había hecho antes. Es una propuesta cultural íntegra que tiene todas estas aristas. Y un poco lo que charlábamos recién antes de empezar el programa, ¿no? ¿Cómo hacemos hoy para que nuestro pueblo, para que la gente se anime a participar, de ir, de ver, de conocer y también de mostrar, ¿no? Nosotros, el mostrar. Y es una forma de incentivar a la gente que hace danzas, a los artistas, para que sigan haciéndolo. Y bueno, también le damos espacio para que pueda tener un público, para que pueda tener acceso a un público y pueda difundir las cosas que hacen. Es una manera de difundirlo y promocionarlo, por eso la invitación y la convocatoria. Y bueno, y luego al final de esa presentación, bueno, también queremos entregarle un recordatorio a Marino Flor, que es un gran bandoneonista paraguayo, que bueno, es uno de los que tienen mayor trayectoria dentro de la música, porque ya es un señor que tiene mucha edad y sin embargo sigue tocando. Bueno, esa noche se le va a entregar un reconocimiento. Y bueno, al final de todo eso, el gran musical de Mirta Noemí Talavera, una gran cantante que ha recorrido el mundo con la música paraguaya y que bueno, le van a acompañar grandes músicos también que son de acá, de la colectividad paraguaya. Así que están todos cordialmente invitados. Es una propuesta muy linda y única que se va a hacer como dije, por única vez aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que no se lo pierdan. Vamos a la canción que se titula Oñón Diveminte. Deje ya pasina momongurika abu hobubako aguive upepo imela nyandera itende venguara insaya pobaikwe tapuyo yeguaba pepea de copindoro huehuilla popuire ope yerere oya itipo mi mainungu kabura shore. Pepe ya y cotoñón dive mi cucoingo y misa yo abigu doy cuere mi taño ñandeja wi ñanderesa ne más que tú Pepe ave y que nañamba te burañe jaigo tunagua ay por ahí te vaya serende toque esa pela ñanerenda. Veo ya vivo pecuara te amo poniente poi que cangua tombo llegó a peñandera y te pita hobuba arayeta pero a que sane sai pobuga to are meno añete hoy me que coronga guagosan de jiba aria manon volver. Hawai san debe kamban debe guarante kosha y kobe oyo yurupe ya y kokangwa ñane mano onwa que bebe
Ajeya senten boraiku, hapeiko enamotamano, aye pebero se poraiku, yakante shinape amoyaiko. Así entonces, Oñon Diveminde, una polka de Emiliano R. Fernández y Félix Pérez Cardoso en la interpretación de Félix Valois Franco y los galanes de la típica. Canta Osmar Cañete Roa. Y bueno, le saludamos a la señora Matilde de Loma Hermosa, ella siempre nos escucha. Le saludamos también a Gerardo, que bueno, están en sus casas, nos escuchan y bueno, nos han llamado hoy. Y bueno, siempre están presentes, siempre nos acompañan, así que muchas gracias a ellos por estar siempre. Y ustedes, si quieren comunicarse con nosotros, también lo pueden hacer a través de los teléfonos 4754 8784 y 47 13 25 17. Y a continuación yo quiero compartir con ustedes un homenaje que el gran maestro Herminio Jiménez ha escrito, también en homenaje a otro grande, a Félix Pérez Cardoso. Arturo, vos sabés que bueno, uno de los más grandes compositores que tuvo el Paraguay fue don Herminio Jiménez, ¿no? Resalta porque bueno, a partir de la creación del maestro José Asunción Flores, a partir de la creación de la guaraña, él pudo elevar aún más la música paraguaya, ¿no? Llevando al plano sinfónico. Y entre las composiciones que hizo él en el plano sinfónico está la suite El Pájaro, que es una composición sinfónica que tiene 4 partes, ¿no? Que primero es la parte alegro, que se llama Despertar, luego Canto de Ave, que bueno, es el pájaro campana interpretado con la orquesta sinfónica, luego Alas Rotas, que cuenta la muerte de Félix Pérez Cardoso, y la última parte que se titula Vuelo Inmortal. Ahí describen el vuelo inmortal que Félix Pérez Cardoso, a pesar de la muerte, sigue vivo, o sea, a través de la música, a través de sus canciones. Y hoy vamos a compartir, no podemos compartir todo la canción, la composición sinfónica, porque es muy larga, porque consta de 4 partes y cada parte tiene su tiempo para escucharlo, pero vamos a compartirlo de a poquito en el transcurso de los siguientes programas. Y la parte que vamos a compartir hoy se llama Canto del Ave y es el pájaro campana, pero con la orquesta sinfónica dirigida por el maestro Luis Saram. Y bueno, ahí después vamos a contar la historia de esta parte de esta gran composición, de esta gran obra de Herminio Jiménez.
Así entonces, Canto del Ave, segundo movimiento de la suite sinfónica El Pájaro de Herminio Jiménez, que él compuso esta suite en homenaje a Félix Pérez Cardoso. Canto del Ave es el segundo movimiento, la segunda parte de esta suite, que representa en gran parte de su desarrollo una audaz concepción al convertir el arpa paraguaya en una suerte de solista que sin variaciones antojadizas o preciosismos vanidosos ejecuta el motivo popular pájaro campana con respetuoso sometimiento al color interpretativo que le diera su máximo intérprete, Félix Pérez Cardoso. Bueno, debemos mencionar aquí que Herminio Jiménez es un innovador, ya que antes de él nadie había incluido el arpa paraguaya en la orquesta sinfónica. Así que, bueno, qué linda historia, ¿no? Un vanguardista. Uh-huh. Y bueno, hay muchas cosas que de a poquito vamos descubriendo, ¿no? Sí, bueno. Lo descubrimos también Nosotros porque... tenemos a Mario. Mario es un gran conocedor de la historia de la música. Años él está en comisión directiva y años al lado de estos grandes. Y él te puede contar anécdotas tan pequeñas y simples como también historias grandes. Y que a veces uno dice, no, ¿cómo hacemos para recuperar eso y para poder transmitírselo a otros y que sepan qué fue y cómo se produjo la mayor obra artística del Paraguay, inclusive aquí en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, debido a la crisis, no es una crisis, debido a la dictadura. Motivos políticos, básicamente sí. Motivos políticos, no creo que fueran económicos, sino motivos políticos. Uh-huh. Que tuvieron que huir los grandes compositores, los grandes autores del Paraguay. ¿Por qué? Porque al gobierno no le convenía tener gente culta en el país. Entonces, ¿qué hizo? Le hizo que obligó al exilio a todos. Sí, y bueno, y la mayoría vino y se instaló en Buenos Aires. Y es aquí, en esta ciudad, que compusieron, por ejemplo, Flores, el mismo creador de la guaraní, compuso sus mayores obras. Herminio Jiménez vive acá, Félix Pérez Cardoso vive acá. Y mientras duró la dictadura, ellos se dedicaron a crear. Y bueno, todas las creaciones se produjeron acá. Y no solamente la música, sino también la literatura, el arte paraguayo. La poesía. Uh-huh, está acá. Lo que ahora, si uno pudiera tener esa máquina del tiempo, que pronto alguien va a inventar, ir al año 50 y estar en una mesa de café con ellos, uh-huh. Lo que será. Y ¿no? Cuenta la gente, que yo hablo también con Bastos, tenerlo sentado en la mesa. Sí. Y dice que en esa época también Buenos Aires pasaba eso, era común. Vos te caminabas por, no sé, por una X calle de la ciudad. Sí, bueno, el Café La Paz ha sido el lugar donde todos los artistas se reunían a charlar y a pasarse letras, pues está cerca de Sadaic, entonces siempre la parada obligada era ese lugar. Y entonces uno iba caminando por la calle y de repente te encontraba con Alberti, con Neruda o con Rabastos, como vos decís. Y en esa época era una época dorada, por eso también a Buenos Aires se la considera como una meca cultural, porque no solamente estaban los artistas argentinos, sino artistas de todo el mundo que venían y se refugiaban acá por diferentes motivos. Y bueno, y hablando de grandes artistas, vamos a escuchar nuevamente a Mirta Noemí Talavera en la siguiente canción. A ella la van a poder escuchar en vivo el próximo 14 de abril en el Auditorio Hugo del Carril de San Martín. Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuela un panamí, y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Urahei umapeñambo prahu, te pire botu añato y jamua, se angoyo pe ataroba, hacebandu a omacanundu, de la cruz del sur el amanecer, ardiente rosal ya desclava al fin, y en la tropical tierra del jazmín, con su luz de paz vuelve a renacer.
llama de amor, fuego de esperanza. Pueblo y corazón en mi canto hay. Fervida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. Oñom dive pañamo que nombre, petaguaye ella moyerovian. Ei bishujagüe cochembaracá, añanduche po o mimbipaite, con el trueno en flor que en mis venas hay. Aunque ya después tenga que callar, a los cuatro vientos voy a gritar: ¡viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! Mirta Noemí Talavera con Dulce Tierra Mía, una polca de Augusto Roabastos y Agustín Barbosa. Y con esto estamos llegando al final del programa del día de la fecha. Bueno, el tiempo vuela. Sí. Y bueno, lastimosamente nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarles que bueno, estamos aquí el próximo sábado a partir de las 13 horas. Como siempre, todos los sábados para compartir el programa de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya. Así que desde ya le hacemos la invitación para que nos acompañen el próximo sábado. Y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y Arturo, te esperamos de nuevo el próximo sábado. Cuando vamos a hacer el esfuerzo. Gracias, Froilán, por compartir también esta hora, y a la audiencia, a todos los que han llamado y que han dejado su mensaje y que han compartido también con nosotros esta tarde. Así que bueno, muchas gracias a todos, y le vamos a dejar con un tema más que también lo interpreta Mirta Noemí Talavera. Y no se olviden de ir a verla el próximo 14 de abril en el Auditorio Hugo del Carril. Decirte, niña dorada, la voz antigua del Boraljú. Palabra dulce, palabra amable, palabra bella, ¿cuál eres tú? Tú eres mi cielo y eres mi estrella, que siempre alumbra Xerecové. Y es el néctar de tu cariño, flor aromada, niño soter. En esta tierra nada es tan bello como tu cuerpo, tu paz, y no te igualan en su hermosura ni los fulgores del Cuarajú, y no te igualan en su hermosura ni los fulgores del Cuarajú. Son tus hoyuelos fuente de encanto, por cuya causa Xetarová. Son los capullos de pasionaria, la flor silvestre Murucuyá. Son tus palabras, trino y arpegio, tienen cadencia de purejey. Es el motivo de 100 poemas que siempre inspira Xembia y Ujey. Tienen tus ojos tierna tristeza y la negrura del vapuro, el centelleo de los puñales y languideces del caru, el centelleo de los puñales y languideces del caru.